En este video vamos a ver algunos procedimientos básicos para la creación de texto en InDesign. Lo primero que deberíamos saber entonces es que el texto en InDesign se trabaja dentro de marcos de texto. ¿Ya? Para crear un marco de texto, nosotros utilizamos la herramienta texto que encontramos en el panel de herramientas. Para dibujar un marco de texto, simplemente teniendo la herramienta seleccionada, nos vamos a algún lugar de la página donde queramos insertar el marco de texto y arrastramos para dar el ancho y el alto a nuestro marco de texto. ¿Ya? Fíjense que al crear el marco de texto inmediatamente queda parpadeando ahí el punto de inserción de texto con el que nosotros inmediatamente podríamos empezar a escribir nuestro texto. Los marcos de texto tienen algunos manejadores, ¿cierto? Nos encontramos con manejadores uno por cada costado, ¿cierto? Superior, inferior, izquierdo, derecho. También manejadores en las esquinas, ¿ya? Y también algunos otros puntos que vamos a ver a continuación. Los manejadores de los costados, ¿cierto? Nos permiten cambiar el alto del marco de texto, nos permiten también cambiar el ancho del marco de texto, ¿ya? Mientras que los de la esquina nos permiten escalar ancho y alto en un solo paso, y también nos permiten girar el marco de texto, ¿ya? Nos encontramos también con este punto amarillo, que es parte del marco de texto, que si nosotros lo pinchamos, fíjense como en la esquina aparece un rombo amarillo, que nos permite, si nosotros arrastramos, nos permite cambiar la forma de las esquinas de nuestro marco de texto. Fíjense como el texto que está dentro toma la forma, ¿cierto?, redondeada que tiene ahí la esquina del marco de texto. Si queremos que la esquina quede en su forma predeterminada, esto quiere decir en punta, simplemente arrastramos nuevamente los puntos amarillos hasta la esquina. También los marcos de texto, si se fijan, tienen un cuadrito acá y otro cuadrito acá, que son, en este caso, el punto de entrada de texto y el punto de salida de texto. Esto va a ser especialmente útil cuando nosotros enlacemos marcos de texto. Por ejemplo, podríamos tener un marco de texto A y un marco de texto B, y un texto que se desarrolla a través de los dos marcos. Esto quiere decir que parte en un marco, ¿cierto?, y continúa en el otro. Entonces, por tanto, van a ser marcos enlazados de texto. El texto nosotros lo podemos escribir directamente. También nosotros podemos copiar texto desde otro lugar con el comando C o control C en el caso de Windows. Por ejemplo, acá tengo una página web donde hay generador de texto. Copio el texto, voy a InDesign, voy a edición, pegar, ¿ya? Y fíjense como el texto automáticamente se pega en un marco de texto. Ahora, si yo pincho en el signo más, que es el cuadrito que corresponde a salida de texto, este texto que está acá, ¿cierto?, que fue el texto que yo copié desde la página web, pincho en ese signo más, el cursor de InDesign cambia, y si yo pincho dentro de una columna en mi página, por ejemplo voy a pinchar dentro de esta columna, el texto automáticamente eh, se coloca de acuerdo al ancho de la columna, se despliega completamente de acuerdo al ancho de la columna. Entonces, una forma podría ser copiar texto desde una página o desde un documento, ¿cierto? Se nos va a pegar en un pequeño marco de texto y después el procedimiento siguiente sería pinchar en el signo más, que es el cuadrito de salida de texto, y luego ir pinchando en alguna columna de texto, con lo que el texto se nos va a expandir tomando la forma de la columna en la que pegamos.
Otra forma de pegar texto desde un texto copiado, ¿cierto? Copiamos el texto, ¿cierto? Control o comando C, nos vamos a InDesign y en algún marco de texto existente ponemos el punto de inserción de texto donde queramos pegar el texto y le damos control o comando B corta, ¿cierto? Para pegar, tal como lo hacemos en otros programas. Eso sería copiar y pegar. El otro es que nosotros simplemente eh, coloquemos texto desde un archivo, como por ejemplo podría ser el caso de un archivo Word. Para eso nos vamos al menú archivo, le damos donde dice colocar, vamos a elegir un documento de Word, ese, por ejemplo. ¿Ya? Y fíjense cómo el cursor nuevamente toma esa forma. Esto quiere decir que si nosotros pinchamos en cualquier columna, nuestro texto se va a desplegar tomando la forma de la columna. ¿Ya? Esa sería otra forma de traer texto desde fuera, por así decirlo. Ahora, los marcos de texto nosotros los podemos expandir, ¿cierto? Para dejar ver todo el texto que viene, o podríamos nosotros replegar, ¿cierto? El marco de texto. Y cuando hacemos esto y el texto, digamos, no se puede ver del todo, ¿ya? Automáticamente el cuadro de salida de texto se convierte en un cuadrito rojo con un signo más. Esto quiere decir que aquí hay texto desbordado, quiere decir que hay texto que no se está viendo, ¿cierto? Porque hemos replicado el marco. Entonces lo que podemos hacer en este caso es, tal como lo hicimos con el texto que pegamos, pinchamos en este signo más, el cursor cambia y podemos nosotros dibujar un marco de texto donde el texto que venía desde el marco anterior, ¿cierto? Se continúa. Fíjense como acá todavía me indica que hay texto oculto. Pincho acá. Podría nuevamente dibujar otro marco de texto. Y ahí, fíjense, ahí termina el texto de mostrarse completamente. Vamos a achicar un poquito este marco de texto. Entonces tenemos el texto que parte en ese marco, continúa en ese marco y finalmente termina en ese marco. Si nosotros quisiéramos ver visualmente cómo estos marcos están enlazados, deberíamos activar donde dice ver, extras, mostrar enlaces de texto. ¿Ya? Y fíjense como ahí el InDesign nos muestra con una línea, ¿cierto? Cómo están enlazados nuestros diferentes marcos de texto. ¿Ya? De esa manera tenemos una idea gráfica de la continuación del texto a través de los diferentes marcos. Si nosotros quisiéramos cambiar el orden en que se vinculan los marcos de texto, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Del marco de acá, ¿cierto? Sale el texto hacia acá y de este sale a este otro. Lo que podríamos hacer es pinchar acá en el cuadrito de salida de texto. Fíjense cómo aparece un icono de una cadena. Vamos acá para romper en primer lugar el vínculo. Hasta nos situamos acá encima, asegurándonos que el icono de las cadenas todavía esté visible. ¿Ya? Y ahí rompemos el vínculo de este marco con el marco que seguía. Entonces ahora revinculamos pinchando en el cuadrito de salida, ¿cierto? Con el signo más, pinchamos ahí, nos situamos ahora en el último marco para que el vínculo se haga con este marco en primer lugar, y desde acá sacamos el texto para vincularlo con el marco de acá. Entonces ahora sí tenemos un orden distinto, tenemos el texto que parte ahí, ¿cierto? Continúa en este marco
y finalmente queda en ese marco, ¿ya? Tal como lo muestran los enlaces. Entonces nosotros para romper el enlace con otros marcos de texto, lo que debemos hacer siempre es pinchar en el cuadro de salida, ir al siguiente marco vinculado y pinchar, y de esa manera el enlace se rompe. Los marcos, ¿cierto?, quedan sin vinculación con el primer marco de texto. Y aquí podríamos nosotros hacer lo que habíamos hecho antes, ir dibujando marco a marco para ir distribuyendo el texto en diferentes lugares de nuestra página. Finalmente, como formas especiales quizás de trabajar el texto, podríamos nosotros tirar texto dentro de una forma, ya no dentro de un marco de texto normal. Por ejemplo, puedo utilizar las herramientas de marco del panel de herramientas. Tenemos acá tres opciones, ¿cierto? Rectangular, de elipse y poligonal. Vamos a trabajar con la elipse en este caso. Y con la herramienta de texto nosotros simplemente pinchamos ahí adentro y podemos escribir, podemos copiar y pegar texto como si se tratara de un marco común y corriente, ¿ya? Si se fijan, tiene las mismas opciones, ¿cierto? Cuadro de entrada de texto, salida de texto. Tenemos los controladores para cambiar el alto, el ancho, eh, escalar desde las esquinas, ¿cierto? Girar. Y también si el texto nos queda desbordado, que esto quiere decir que hay texto oculto ahí sin desplegar, nos aparece, igual que en un marco normal, nos aparece la marca ahí del signo más, que indica de que hay texto que todavía hay que desplegar, ¿ya? Y esto nosotros lo podríamos a lo mejor luego vincular a otro marco elíptico, tal como lo hacíamos con los marcos normales de texto. Entonces pinchamos en el signo más, pinchamos acá y ahí el texto se continúa en el siguiente marco de texto. Eso sería quizás una forma especial. Otra forma sería dibujar directamente con la herramienta de pluma una forma vectorial, ¿ya? Que también podría servirnos de marco de texto. De la misma forma nosotros insertamos con la herramienta de texto, insertamos el punto, ponemos el punto de inserción de texto dentro de la forma haciendo un clic y ya podemos escribir texto dentro. También podemos copiar y pegar texto ahí, ¿cierto? Y el texto va a seguir la forma que hemos definido con la pluma. Ya, eso sería otra forma de trabajar un marco diferente de texto. Finalmente tenemos el caso del texto en trazados. Nosotros con la herramienta de trazo, ¿cierto? Podríamos dibujar un trazado, o también con la herramienta de lápiz podríamos dibujar un trazado y en vez en este caso de utilizar la herramienta de texto normal, utilizamos la herramienta de texto en trazado, ya que tiene ese icono. Seleccionamos esta herramienta, pinchamos en el trazo, ¿cierto? Inmediatamente se aparece el punto de inserción de texto con el que nosotros podemos empezar entonces a escribir texto. También podemos copiar y pegar texto. Lo mismo acá en este otro trazo, pinchamos con la herramienta entonces de texto en trazado, pinchamos ahí y podríamos empezar a escribir o pegar texto. Opera similar a los marcos de texto normal que ya habíamos visto y a los marcos de forma. Cuando hay texto desbordado nos va a aparecer la marca del signo más, indicando de que ahí hay texto todavía sin
desplegado. Acá entonces nosotros podríamos continuar este texto que está desbordado en otro trazado. Vamos a dibujar un nuevo trazado, ¿ya? Con la herramienta de texto en trazado vamos a pinchar ahí para que quede activado el punto de inserción de texto. Y ahora pinchamos en el primer texto en trazado, vamos a seleccionar, ¿cierto? Pinchamos en el signo más y nos colocamos en el segundo trazado al que le pusimos el punto de inserción de texto, ¿cierto? Y fíjense cómo nos aparece el icono de la cadenita cuando pasamos por encima. Esto quiere decir que este texto de acá va a quedar vinculado al texto que pongamos en este segundo trazado, ¿ya? Ahí tenemos un texto que parte ahí, ¿cierto? Y termina en este segundo trazado. Si nosotros quisiéramos que la forma, por ejemplo en el caso de este marco donde pusimos texto dentro de una forma, la forma o la línea del contorno de la forma no se vea, simplemente en la barra de control, ¿cierto? En la parte donde tenemos color de borde o de línea, ponemos ninguno, ¿ya? Lo mismo para el texto en trazado, podríamos nosotros seleccionar los textos que hemos puesto en trazado y para el color de línea dejamos ninguno, ¿ya? Y ahí nos quedan los textos de esa manera. Si queremos ver cómo se ve esto sin las guías, se vería más o menos así.